Vamos a continuar con el módulo de fisiología respiratoria. Nosotros en la clase pasada habíamos visto una introducción a la fisiología respiratoria y aspectos de la mecánica pulmonar. Repasando algunos de esos conceptos, recuerden que habíamos definido los volúmenes y capacidades pulmonares, tal como pueden ser medidos a través de la técnica de la espirometría simple, resumidos en este cuadro, donde se asocia al trazado de volumen en función del tiempo, de volumen pulmonar en función del tiempo, los correspondientes volúmenes y algunos de los valores promedios para estos volúmenes. Fíjense que acá aparecen ciclos respiratorios no forzados, y luego aparece una inspiración y una expiración forzadas, llevando el pulmón a la capacidad pulmonar total, ¿sí? O eliminando todo el volumen pulmonar, a excepción del volumen residual, que es un volumen que no es posible desplazar fuera de los pulmones. Habíamos también definido, recuerden, las presiones dentro del sistema tóraco-pulmonar, las presiones dentro de los compartimentos alveolar, pleural y la presión atmosférica que rodea a la unidad tóraco-pulmonar, y habíamos definido como las diferencias entre las presiones alveolar y pleural, pleural y atmosférica, y pulmonar y atmosférica. Estas tres diferencias que aparecen representadas acá, en conjunto corresponden a las presiones llamadas transmurales. Entonces tenemos la presión transpulmonar, la presión transtóraco-pulmonar y la presión transtorácica, ¿sí? De acuerdo a cuáles sean los parámetros empleados para calcular la diferencia. Y se acuerdan que habíamos mencionado que estas presiones transmurales en el sistema tóraco-pulmonar son los determinantes, entonces, de los procesos mecánicos que, en última instancia, resultan en el flujo aéreo entre la atmósfera y el espacio alveolar respiratorio. ¿Se acuerdan también que habíamos dividido a la vía aérea desde el punto de vista funcional en dos sectores? Un sector que le llamamos espacio muerto, y un sector de intercambio, un sector funcional, ¿sí? En el que ocurría la difusión de los gases respiratorios en las barreras de transporte. Entonces, recuerdan que habíamos definido la presión pleural, a la alveolar y la transpulmonar. Esto es simplemente a título de repaso y queda por ahí para que lo revisen, como estas presiones determinantes entonces de los gradientes transmurales definidos como sus respectivas diferencias. ¿Sí? Una consulta. Diga. En la imagen donde se ven todas las presiones, Sí, me vuelvo. confunde la presión TC. ¿Esa cómo era el nombre? Esto es presión transtorácica. Transtorácica. Está, perfecto. Transtorácica. Gracias. Capaz que lo encontrás con... capaz que la nomenclatura ahí en el libro, y dependiendo de la traducción puede variar. No te preocupes demasiado por eso, sí por el significado que tiene como presión transmural, que corresponde a una diferencia entre la cavidad pleural y la atmósfera, o entre el alvéolo y la atmósfera, considerando a toda la unidad en su conjunto. Nosotros, Per- aquí en la clase a la que nos vamos a referir dentro de un ratito, es sobre todo a la presión transpulmonar, porque vamos a ver aspectos del comportamiento mecánico del pulmón aislado. Siempre que eso siempre que es posible estudiar el pulmón en condiciones aisladas, tú puedes estudiar directamente o medir directamente la presión transpulmonar. En ciertas condiciones no puedes, porque no puedes justamente aislar el pulmón del organismo. Entonces tenés que hacer aproximaciones para estudiar esta presión. Pero con la que más nos vamos a meter es con la transpulmonar, ¿sí? Que es la diferencia alvéolo-pleural, alvéolo-cavidad pleural. ¿De acuerdo? Bien, gracias. Bien, entonces, ¿se acuerdan que habíamos considerado al sistema tóraco-pulmonar como un sistema que, a la capacidad residual funcional, es un sistema en reposo mecánico,
donde la tendencia a la expansión de la pared torácica compensa de forma más o menos exacta a la tendencia al colapso pulmonar, permaneciendo allí en una posición de reposo donde no se requiere la contracción de ningún grupo muscular para mantener esa posición. Si esto no fuera el reposo mecánico de este sistema, de esta unidad, debería generarse trabajo de forma o a través del consumo de ATP por algún grupo muscular que asegurara ese estado. Pero en la anatomía, o en la relación anátomo-funcional del pulmón y la caja torácica, ocurre entonces que A, el volumen correspondiente a la capacidad residual funcional, la unidad se encuentra en reposo. Ninguno de sus componentes lo hace. Recuerden que el pulmón, a ese volumen, tiene una tendencia muy elevada a reducir su volumen, es decir, al colapso, a la contracción. Mientras que por el contrario, la pared torácica tiene una tendencia a la expansión. Y habíamos visto la situación, una de las situaciones extremas en la que la unidad tóraco-pulmonar es llevada al volumen correspondiente a la capacidad pulmonar total, o sea, cuando se realiza una inspiración forzada. En este caso habíamos visto que la pared torácica tiene una muy reducida su tendencia a la expansión, es decir, se aproxima desde el punto de vista mecánico al volumen de reposo, mientras que, por el contrario, el pulmón ha sido todavía más alejado de ese punto de reposo y por lo tanto la tendencia al colapso es mayor. ¿En qué se traduce esto que llamamos la tendencia al colapso? Bueno, se traduce en que la presión o la fuerza de retroceso elástico del pulmón es mucho mayor. Es decir, que es capaz de realizar mucho más trabajo. Y por lo tanto, esta es una de las bases estructurales que permiten que la ventilación, las dos fases de la ventilación, puedan distinguirse en términos de la demanda energética. Decíamos que la inspiración, que aleja al sistema de esta situación, es un proceso activo, pero la expiración, partiendo de una situación aproximada a esta, a la de la capacidad pulmonar total, en general no, porque no se ventila corrientemente a volúmenes máximos, pero de cualquier manera la unidad tóraco-pulmonar está alejada de la posición de equilibrio y tiende, digamos que espontáneamente, a retornar a ella. ¿De acuerdo? Habíamos visto que, o habíamos descrito a un ciclo respiratorio en términos de las presiones y de los volúmenes, del volumen pulmonar y de las presiones alveolar y pleural, y por lo tanto también de la presión transpulmonar, que es la medida de la diferencia de ambas. Ya hemos hablado del origen, del signo negativo de la presión transpulmonar y de la presión pleural en particular. Hemos visto el origen mecánico de este valor subatmosférico de la presión. Cuando decimos en fisiología respiratoria valores negativos, esto es siempre en relación a la presión atmosférica. Recuerden que siempre la consideramos como valor de referencia y por lo tanto convenientemente le damos el valor cero, independientemente de cuál sea el valor real de la presión en la que el ciclo, en este caso, es llevado a cabo. ¿Sí? De la misma manera que en fisiología cardiovascular nosotros construíamos un bucle de presión-volumen, eliminando el eje temporal y representando gráficamente los valores de volumen y presión, uno en función del otro, de hecho, de presión en función de volumen en función de la presión, y ese bucle de presión-volumen nos permitía describir características mecánicas muy importantes del corazón, lo mismo podemos hacer para el estudio de las propiedades mecánicas del pulmón. Y obtenemos una curva con las características mostradas en esta figura. Entonces acá tenemos volumen pulmonar en función de la presión transpulmonar. ¿Sí? Esto es, recuerden que para el gráfico de presión-volumen cardíaco utilizábamos los ejes invertidos, ¿no? Poníamos presión aquí y volumen aquí.
¿sí? Entonces la contracción isovolumétrica nos quedaba como una recta vertical. En los diagramas de presión-volumen pulmonar, la variable que se coloca en el eje de las X es la presión estática transpulmonar, y en el eje de las Y el volumen pulmonar. Noten que esto es importante, este término referido a presión transpulmonar estática es muy importante. Nosotros, las características mecánicas que vamos a mencionar acá son descritas y analizadas en condiciones tales que no existe flujo por la vía aérea. Es decir, el volumen pulmonar no está cambiando en función del tiempo. No hay entrada o salida de aire, sino que cada punto de esta curva, cualquier punto que ustedes tomen de esta curva, corresponde a un valor de presión y volumen en ausencia de flujo aéreo. Es decir, que no hay caídas de presión debidas a la resistencia de la vía aérea o los componentes cinéticos del movimiento del aire a través de la vía aérea. Los únicos elementos que determinan las relaciones presión-volumen en este tipo de curvas son elementos de carácter estático, estacionarios, con tiempo igual a infinito. Uno lo podría imaginar así, como si uno en cualquier punto del ciclo detuviera el ciclo, dejando en ese valor, en función del tiempo, constante, ¿no? Esto me debería dejar anotar más, no. Bueno, no me da pelota. Pero sí se entiende esto, ¿no? Es decir, para obtener cualquier volumen, cualquier relación presión-volumen de la curva que les mostré recién, como si uno detuviera el ciclo, por ejemplo, en este punto, el volumen permanece constante en el tiempo en ese punto, y la presión transpulmonar y sus dos determinantes también lo hacen. Y cualquiera de estos valores es medido en esas condiciones. Entonces, para interpretar esta curva, lo primero es ver qué volúmenes o qué rango de volúmenes es explorado en esta curva. Entonces, acá se indica que el volumen mínimo, vieron que no alcanza el valor de 0, el volumen mínimo alcanzado acá es el volumen residual, a partir del cual podemos iniciar un bucle. Entonces, el volumen residual corresponde a ese volumen retenido en el espacio alveolar y que no puede ser eliminado en condiciones fisiológicas. La rama, vieron que esta curva tiene una característica bien importante, y es que no es una curva, sino dos, y por lo tanto forma un verdadero bucle. Ese bucle tiene dos ramas. La rama inferior en esta curva es la rama inspiratoria. Es decir, esta es la relación presión-volumen, el trazado que está por debajo, la curva que está por debajo son las relaciones presión-volumen del pulmón. Conforme el volumen pulmonar se incrementa, y por lo tanto esto equivale a la fase fisiológica de la inspiración. Entonces, esto es la rama inspiratoria. Aquí se explora como límite superior del rango de volumen, en la capacidad pulmonar total. Se lleva al pulmón a su máximo volumen posible. Y la rama superior de este bucle es la rama expiratoria. Es decir, uno tiene que recorrer esta relación de izquierda a derecha por la curva inferior y de derecha a izquierda por la curva superior. Fíjense que si ustedes, por ejemplo, consideran lo que sucede con un volumen pulmonar de 40, esto es en realidad una normalización del volumen como porcentaje del B sub 30, pero imagínense que esto fuera un 40% de la capacidad pulmonar total. Fíjense que la presión transpulmonar, cuando se está realizando la inspiración, para un volumen de 40% de la capacidad pulmonar total, la presión transpulmonar es mucho mayor que el valor de la presión transpulmonar para ese mismo volumen durante la expiración. Dicho de otra manera, si ustedes pudieran pensar en el pulmón, tal como lo
esquematizamos acá como un resorte simple, como un cuerpo elástico simple, este comportamiento que se muestra acá no podría ocurrir. No podría ocurrir porque para deformar un resorte, para deformar este resorte, si yo paso de la posición de reposo a un 80% de la longitud máxima y luego a un 100% y después retorno el resorte del 100% del máximo, pasando por ese 80 hasta el reposo de nuevo, cada vez que yo estuve en el 80% de la longitud máxima, la tensión, la fuerza elástica que debía ejercer para deformarlo a ese nivel, era siempre la misma, es siempre la misma, independientemente de si estoy elongando el resorte o acortando el resorte. Entonces, en el pulmón aparece un comportamiento que lo aleja del esperable en términos de si el pulmón fuera un cuerpo perfectamente elástico. Entonces, este comportamiento recibe el nombre de histéresis, ¿sí? Una característica propia de algunos cuerpos que no son perfectamente elásticos, como el pulmón. Entonces, el primer elemento notable de la relación presión-volumen para el pulmón es que presenta histéresis. Es decir, la presión requerida para deformar al pulmón en una determinada cantidad, en un determinado rango, durante la expansión no es igual a la presión requerida para deformar el pulmón cuando la deformación ocurre en sentido contrario. O, lo que habíamos dicho, para un mismo volumen pulmonar, la presión transpulmonar necesaria para mantener ese volumen difiere de acuerdo a si el pulmón estaba previamente colapsado y se está expandiendo, o si, al contrario, estaba previamente expandido y ahora se está colapsando. ¿Se entiende esto bien? Entonces, la diferencia entre la curva expiratoria y la curva inspiratoria, la diferencia es una medida de la histéresis. O sea que si uno cuantificara, por ejemplo, el área dentro de las dos curvas, estaría cuantificando el área de histéresis y tendría una medida cuantitativa de este comportamiento. El área de la histéresis comprendida por estos dos bucles. ¿Sí? Noten otro aspecto, que es que cuando la presión transpulmonar es cero, ¿eso qué significa? Significa que la presión alveolar y la presión pleural, o si el pulmón está aislado, la presión alveolar y la presión atmosférica son exactamente idénticas. Cuando eso sucede, el pulmón parte de un volumen, que es el volumen residual, pero no llega, no retorna a ese mismo volumen cuando la presión vuelve a ser cero. ¿Sí? Queda un excedente de volumen contenido dentro del espacio alveolar, que se llama volumen mínimo de aire, a partir del cual se va a reiniciar un nuevo ciclo, para que la rama inspiratoria y expiratoria, coincidan en el valor de presión cero. Se requiere que se efectúe un elevado número de ciclos y se obtengan, por lo tanto, las curvas correspondientes a un elevado número de ciclos. Pero si uno evalúa las características mecánicas, digamos, por vez única en un pulmón aislado, este fenómeno se hace bien evidente. Es decir, ocurre allí un atrapamiento de aire. Esto es un fenómeno relativamente complejo desde el punto de vista anatómico, porque implica el atrapamiento de aire por una característica del reclutamiento de la vía aérea, de la vía aérea funcional, y el cierre de la vía aérea cuando se produce la expiración, el cierre de algunos componentes de la vía aérea que habían sido reclutados cuando se produce la contracción pulmonar o la desuflación del pulmón,
que mantienen aire almacenado y que no pueden eliminar al exterior en virtud de que el tracto de salida de esos sectores se encuentra cerrado. ¿Sí? Pero bueno, el elemento más importante a notar en esta curva es entonces la presencia de histerias. Lo otro que se puede observar en esta curva es la relación o la pendiente de la curva o de los diferentes sectores de la curva, por lo tanto diferentes pendientes. O sea que lo que se ve en primer lugar es que no hay una pendiente única, es decir, la relación no es lineal, sino que tiene más bien una característica de tipo sigmoide. Es decir, que la pendiente en este primer sector durante la inspiración es una baja pendiente, se hace mucho más elevada en una región intermedia de presiones y volúmenes pulmonares para luego retornar a valores menores en la etapa final del ciclo, de la fase inspiratoria. Y de nuevo, cuando uno compara para una misma presión transpulmonar el valor de la pendiente entre las ramas inspiratoria y expiratoria, encuentra que no solamente el volumen correspondiente a esa presión es diferente, sino que además la pendiente de la curva es diferente. Bueno, esto es lógico, si la pendiente fuera exactamente la misma, la curva retornaría por el mismo trayecto, ¿no? Esa pendiente de la curva es un parámetro que también caracteriza a la función pulmonar o a la mecánica y recibe el nombre de distensibilidad. Es decir, la pendiente, que es el volumen por unidad de presión, o el cambio de volumen por unidad de presión, es una medida de la distensibilidad pulmonar. De la misma manera que para el corazón se podía definir la distensibilidad miocárdica, la podemos definir para el pulmón a partir de esta curva. Como ya se mencionó, aparece claramente marcado la presencia de un volumen residual en el pulmón que no puede ser eliminado durante un ciclo. Entonces, la distensibilidad también recibe el nombre de complacencia, como una castellanización del término compliance, que es la relación entre el cambio de volumen por unidad de presión de la curva de presión-volumen pulmonar. Como habíamos dicho, este parámetro, la distensibilidad, varía con el volumen del pulmón. Entonces, como ustedes pueden ver así, es mayor al final de la expiración en reposo y es menor en volúmenes cercanos a la capacidad pulmonar total, que es lo que aparece bien marcado acá, ¿no? Entonces, como corolario, la compliance pulmonar se define como la pendiente de la curva volumen-presión, de modo tal de que si consideramos volúmenes pulmonares comprendidos entre el rango del volumen corriente, corresponderá simplemente al cociente entre el cambio de volumen pulmonar provocado por la aplicación de un cambio dado de presión transpulmonar. Es decir, que corresponde al cambio de volumen pulmonar por unidad de presión. ¿Sí? En condiciones estáticas y cuando el pulmón está in situ, es decir, dentro de la cavidad torácica, pero en condiciones estáticas, recuerden que no hay flujo entre la vía aérea y el alvéolo y por lo tanto la presión dentro del alvéolo es exactamente igual a la presión atmosférica, siempre. De modo tal que en ese caso particular, la compliance es el cambio de volumen sobre la diferencia de presión pleural, porque la presión dentro del alvéolo es siempre cero. Como la presión transpulmonar es la diferencia entre pleura y alvéolo, dado que la del alvéolo es nula, la compliance es delta B sobre la presión pleural. ¿De acuerdo? Esto es un caso particular, se verifica en condiciones estáticas, justamente porque la presión allí en el alvéolo se hace cero. Nosotros decíamos que la unidad tóraco-pulmonar está formada por dos componentes, que con un modelo simple los podemos describir como dos componentes elásticos en serie, y acabamos de ver algunas de las características mecánicas de uno de esos componentes, que es el pulmón.
Y lo que acabamos de ver es que esto justamente no es un cuerpo perfectamente elástico, porque pese a que en algunos aspectos uno puede modelizarlo como tal, la relación presión-volumen muestra histéresis, aspecto que no es característico de un cuerpo de esta naturaleza. Y al mismo tiempo, la relación presión-volumen o distensibilidad varía en función del volumen, cosa que tampoco esperamos que suceda para un cuerpo perfectamente elástico. Si la constante elástica del resorte no varía de acuerdo a la longitud del resorte, es justamente una constante. Para el pulmón, eso no se verifica. La caja torácica también presenta características de cuerpo pseudoelástico. Tiende a expandirse en el reposo, pero es retraída por las fuerzas de retracción elástica del pulmón, como ya se dijo. Y aquí está la clave. La tendencia contraria de la pared torácica y del pulmón, una a colapsarse y otra a expandirse, es la fuente de generación del valor subatmosférico de la presión intrapleural que veíamos en este trazado. ¿Por qué la presión entonces es intrapleural? Es negativa en la cavidad pleural. Bueno, precisamente por estas tendencias contrarias de estos dos cuerpos elásticos. ¿Cuáles son algunos de los componentes que contribuyen a la determinación de las propiedades elásticas del pulmón y a este comportamiento particular del pulmón? Bueno, además de las propiedades elásticas del pulmón, el pulmón tiene otro componente que son las fuerzas superficiales que se generan o debido a la existencia de interfaces aire-líquido en el interior del pulmón. Digamos, las propiedades elásticas, este primer grupo de componentes que originan las fuerzas de retracción elástica pulmonar, son las que le confieren sus componentes estructurales, como por ejemplo el tipo de fibras de matriz extracelular que contienen, la disposición de estas fibras, la organización espacial de estas fibras, la relación anatómica entre los sacos alveolares, la estructura fractal que mencionamos la clase anterior. Digamos, ese conjunto de elementos estructurales definen parcialmente las propiedades elásticas del pulmón. El otro componente son las fuerzas superficiales y es sobre las que nos vamos a detener un poquitito más ahora. Entonces, las fibras elásticas, como elastina y colágeno del parénquima pulmonar, se caracterizan por disponerse de forma de una malla, de una estructura reticular. Eso es el primer componente de la elasticidad pulmonar, determinante de la fuerza de retracción. Y el segundo es la interfase aire-líquido en los alveolos. ¿Por qué una interfaz aire-líquido alveolar? Volviendo, ya no lo tengo más. Recuerden que nosotros habíamos visto un corte de un alvéolo, corte esquemático de un alvéolo. Entonces, básicamente un alvéolo puede ser representado como esto, ¿no? Un sector tubular, que es el bronquiolo respiratorio, ¿sí? En sus divisiones más terminales, que se abre hacia una estructura que básicamente tiene la forma de una esfera hueca con aire. Recuerden que esa esfera hueca es una esfera que está tapizada por un tipo de célula epitelial que es el neumocito de tipo 1. Pero las membranas celulares no están adaptadas para exponerse directamente a el aire o a una superficie seca. Fíjese, por ejemplo, que la mayor área de superficie de nuestro organismo correspondiente a la piel es todo un tejido epitelial que se ha especializado en la exposición al aire y no a un entorno acuoso como las células lo están en el medio interno. Y esa especialización es la queratinización de la célula epitelial y la muerte. Entonces, la célula epitelial más superficial y que recubre la superficie de la piel es esencialmente célula muerta, no un estrato córneo de células que acumularon queratina en su interior, pero que perdieron otros componentes de la estructura celular y dejaron de ser células capaces de reproducirse.
Y esa fue la solución para la interfase célula-aire o membrana-aire, interponer en la piel entonces esta estructura especializada. En las mucosas, ustedes pueden constatar fácilmente que todas las mucosas están recubiertas de algún tipo de secreción que oficia de medio acuoso para la interfaz. Es decir, la cavidad oral es una cavidad que virtualmente está abierta a la atmósfera, pero las células epiteliales de la cara interna, de las paredes de la boca, no están expuestas directamente al aire, sino que están permanentemente humidificadas por la secreción salival, que es esencialmente una solución acuosa con algunos componentes. Pero en el pulmón, en el alvéolo, justamente ahí hay un problema, porque la solución para preservar la indemnidad celular no puede ser la misma que la de la piel. Y no puede ser justamente porque una de las estrategias de la difusión gaseosa en ese sector es que el espesor de la membrana de intercambio sea el mínimo posible. Entonces, si uno queratinizara el epitelio alveolar, la difusión sería imposible. De la misma forma que no ocurre difusión prácticamente si uno sumerge una mano en agua. No hay difusión a través de la piel. Es esencialmente una estructura impermeable. Entonces, en el alvéolo, la capa de células, la capa única de células de neumocitos de tipo 1, o sea, la capa bien delgada, aplanada de células, está revestida o recubierta por una muy delgada lámina de agua a un volumen muy bajo, pero que asegura que la membrana celular interna del neumocito de tipo 1 no se exponga directamente al aire, sino que exista como intermediario una película de agua en ese sector. El problema es que la existencia de una interfase aire líquido en el alvéolo genera fenómenos de superficie y por lo tanto el desarrollo de una tensión superficial. Como ustedes son químicos, yo sería un atrevido si me pusiera a explicarles la naturaleza físico-química de la tensión superficial. Si ustedes no lo han visto, supongo que lo van a ver con mucho mayor detalle y con mucha más profundidad de la que pueda darle yo. Pero desde el punto de vista, sin entrar en el detalle físico-químico de esta fuerza, desde el punto de vista fisiológico, la tensión superficial de la interfaz aire-líquido tiene una consecuencia bien importante, que es que si uno considera la geometría del alvéolo, es la geometría de una burbuja, de una esfera de agua, de aire en el centro, con aire en el centro. Es decir, una pompa de jabón, ¿no? Solo que sin jabón. Justamente para formar pompitas de jabón, uno tiene que agregarle jabón al agua como un agente tensioactivo a los efectos de reducir la tensión superficial. De lo contrario, es imposible hacerlo, porque la pompita colapsa rápidamente. Pero el alvéolo no puede colapsar, porque justamente almacenar un volumen de aire en el interior es parte fundamental de la función del alvéolo. Recuerden que la tensión superficial se define como una tensión, como una fuerza por unidad de longitud, y uno lo mide con este tipo de técnicas que son como una especie de balanza de torsión, una cosa así, ¿no? Uno se dispone de una piseta con agua pura, expuesta al aire, por lo tanto, donde existe una interfaz aire-líquido, se desliza o se limita el volumen con una lámina metálica que se intenta desplazar a los efectos de expandir el área de superficie de ese volumen de agua de ese recipiente. Entonces, la fuerza por unidad de longitud de esa lámina, si uno divide la fuerza que realiza sobre la longitud de la lámina,
está calculando la tensión superficial de esta interfase aire líquido, aire-agua. ¿Sí? Ustedes saben que el origen de la tensión superficial resulta de la redistribución de fuerzas de adhesión o de interacción entre las moléculas de agua, en virtud justamente de que las moléculas de agua de la superficie no están rodeadas completamente por otras moléculas de agua, como las moléculas del centro del volumen de agua. Entonces, en virtud de esta redistribución de fuerzas de interacción, sucede o se produce esta tensión que en una estructura de geometría esferoidal como un alvéolo tiende a el colapso. La tensión superficial tiende a producir el colapso de esa estructura. ¿Cómo se impide el colapso de esta burbuja de agua que representa el alvéolo? Bueno, se impide conteniendo en el interior de esa burbuja un volumen de aire a una determinada presión. Una presión suficiente para cancelar la tendencia al colapso de la interfase aire-líquido. ¿Sí? ¿Cuál es la relación entre la tensión superficial, el radio y la presión de el aire contenido dentro de esa burbuja? Bueno, es la que establece la ley de Laplace. La presión para mantener un radio R dado es 2 por T sobre R. Es decir, para una esfera de radio R, la presión dentro del aire contenido por esa esfera es igual al producto 2T sobre R, siendo T la tensión superficial. ¿Sí? Es decir, que la presión dentro de un alvéolo, para que éste no colapse, es igual al producto 2T sobre R. Ahora, supongamos que tenemos dos interfaces idénticas, o sea, dos alvéolos con la misma composición de su pared. Como la tensión superficial es una tensión por unidad de longitud, es una fuerza por unidad de longitud, no importa cuál sea el volumen del alvéolo, la tensión superficial, si las características de la interfase son las mismas, será la misma. O sea, la tensión superficial no depende del volumen, no depende del radio, depende de las características de la interfase. Entonces, para dos alvéolos, uno con un radio R igual 2 y otro con un radio R igual 4, ¿sí? Si la tensión superficial es la misma, la presión será diferente, la presión dentro de estos alvéolos será diferente. De hecho, a menor radio, mayor será la presión para contrarrestar a la tensión superficial. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que cuanto más chica es la burbuja con una tensión superficial dada, mayor es la presión que debe existir dentro de la burbuja para contrarrestar la tensión superficial y evitar el colapso de esa burbuja. ¿De acuerdo? ¿Por qué esto resulta importante en fisiología respiratoria? Bueno, porque esto genera un gran problema en virtud de que los alvéolos no son unidades aisladas las unas de las otras. Los alvéolos son, en primer lugar, estructuras que presentan de hecho diferentes tamaños. Los alvéolos guardan entre sí diferencias en sus radios, pero además están interconectados a través de la vía aérea. Es decir, que un alvéolo establece una comunicación aérea con otro, eventualmente de radio diferente, a través de la vía aérea. Entonces, si volvemos al mismo ejemplo, supongamos que cerramos el tracto de salida de la vía aérea acá, ¿sí? Como si cerráramos la glotis durante un ciclo respiratorio y tuviéramos dos alvéolos con las características ya mencionadas comunicados a través de esta rama.
Entonces, acá tenemos un alvéolo de radio R y acá tenemos un alvéolo de radio 2R, por ejemplo. Entonces, si uno resuelve esta situación, por ejemplo, acá le llamamos R minúscula con un valor de 1, 2 por T sobre 1 da 2T. La presión dentro del radio, del alvéolo, es igual a 2T, independientemente de cuánto vale. Pero asumiendo que la tensión superficial es la misma en ambos alvéolos, si este alvéolo tiene el doble de radio, o sea, R vale 2, este producto nos da 2T sobre 2, o sea que nos da T. De modo que la presión dentro de este es diferente a la presión aquí. De hecho, la presión aquí es la mitad que aquí. Bueno, pero si esto es un sistema de dos burbujitas de gas conectadas por un tubo, a diferentes presiones, existe un gradiente de presiones y por lo tanto existirá flujo aéreo entre ambos. Es decir, el aire se moverá desde el alvéolo de menor radio al alvéolo de mayor radio, y las consecuencias de esto pueden ser dos. Una, que el alvéolo de menor radio colapse y quede ocluido y por lo tanto deje de ser funcional, por lo tanto no reciba más aire desde la vía aérea. Y además, la salida de aire de este alvéolo podría generar un incremento del volumen en este otro tal que determine su ruptura, porque excede el volumen capaz de ser resistido por las características de la pared de ese alvéolo. Entonces, si los alvéolos fueran simplemente estructuras esferoidales huecas, revestidas de agua y conteniendo aire en su interior, serían estructuras absolutamente ineficientes para la función ventilatoria en virtud de procesos tales como este, el colapso de los de menor radio a expensas de su vaciado en aquellos alvéolos de radio mayor. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda de esto? ¿Viene bien? Entonces, ¿conocen, se imaginan cuál es la solución fisiológica para este problema planteado acá? O digamos, con mente de químicos, ¿cómo podrían solucionar este problema? Quiero decir, solucionar este problema es hacer lo que quieras, pero asegura que los alvéolos puedan tener el tamaño que tienen que tener, y además asegura que la interfaz aire-líquido sigue estando para que el intercambio se pueda dar. Es decir, no vale, por ejemplo, rellenar el alvéolo con agua para eliminar la interfaz, porque en ese caso el alvéolo está lleno de agua y es totalmente ineficiente para el intercambio. Y bueno, ahí está, alguna sustancia que reduzca la tensión superficial. Me dicen aquí por el chat, muy bien. ¿Y qué sustancia conocen que reduce la tensión superficial? Surfactante, ahí está. Muy bien, el surfactante, eso mismo. Es decir, un detergente, un tensioactivo, una sustancia con la capacidad de reducir la tensión superficial. ¿Dónde deberíamos reducir la tensión superficial? En este esquema simple, si todo se redujera a esto. ¿En dónde deberíamos reducir la tensión superficial y a cuánto? Es decir, por ahora vamos bien. Yo a este problema lo puedo solucionar incorporando un agente tensioactivo, un agente que reduzca la tensión superficial como el surfactante pulmonar. Ahí está. El propósito sería reducir la tensión superficial en el más chico y a la mitad, a los efectos de que las presiones fueran iguales. ¿Sí? O sea que una solución podría ser, bueno, yo le agrego una concentración de tensioactivo capaz de reducir la tensión superficial aquí a la mitad del valor inicial y no le agrego nada acá y lo dejo como está. Claro, pero esto plantea otro problema. La estrategia está bien, pero tenemos que dar cuenta de otro problema adicional.
y es que el radio de los alvéolos no es constante. De modo tal de que este alvéolo, en algún momento, tiene un volumen parecido a este durante la inspiración, y luego vuelve a tener ese volumen reducido al final de la expiración. El radio alveolar cambia en función del tiempo de acuerdo a la fase del ciclo respiratorio. De modo que la tensión superficial tendría que poderse ajustar de un modo que dependa del radio o del volumen y por lo tanto del área de superficie de el alvéolo. No basta con tener una concentración dada en todo el volumen de agua de la interfase, sino que esa concentración idealmente debería poderse modificar. Pero claro, esto no necesariamente puede ser un proceso de tipo biológico, porque imagínense que si con cada ciclo respiratorio, en cada alvéolo, los neumocitos de tipo 2, que son los que sintetizan el surfactante, tendrán que liberar el surfactante para que se encontrara disponible en la interfase con una concentración elevada, y luego recaptar ese surfactante, reduciendo su concentración cuando el alvéolo se incrementa de volumen, bueno, eso sería un proceso, primero que nada, costoso desde el punto de vista energético y a su vez ineficiente desde el punto de vista dinámico, porque sería mucho más lento que lo que se requiere para la adecuada función ventilatoria que llevan a cabo los pulmones. Bueno, como bien dijeron entonces, el colapso alveolar se evita incidiendo sobre el módulo de la tensión superficial a través de la implementación de una sustancia de tipo tensioactiva o surfactante. La estrategia es que la cantidad de surfactante es constante, es decir, el número de moles de surfactante, forma idealizada de pensarlo al problema es en estos términos. El número de moles de surfactante es constante. Primer axioma, digamos. En segundo lugar, la capacidad tensioactiva del surfactante depende de su concentración efectiva en la interfase. Segundo axioma. Es decir, que el tensioactivo, para ser tal, debe disponerse en la interfase aire-líquido y debe actuar a nivel de la interfase aire-líquido, no en el seno del líquido, ahí no tiene ninguna importancia. Y en tercer lugar, la naturaleza química del surfactante permite justamente esto. Las moléculas de tensioactivo, ustedes saben que son moléculas de tipo anfipáticas, ¿no? Moléculas con un sector hidrofílico, un sector hidrofóbico, que tienden o bien a formar formaciones de tipo micelar, o bien a disponerse en la superficie, ¿no? del líquido, como en este caso. El tensioactivo pulmonar se dispone en la interfase y ejerce allí únicamente su efecto tensioactivo. El surfactante es tensioactivo en tanto se disponga en la interfase. Dado que el número de moléculas de este tensioactivo, uno podría pensarlo como el mismo en todos los alvéolos, cuando el alvéolo cambia de volumen, el área de superficie interna del alvéolo cambia, y por lo tanto cambia la concentración de partículas tensioactivas en esa interfase aire-líquido. Como cambia la concentración, cambia la capacidad tensioactiva. Y por lo tanto, la reducción de la tensión superficial generada en los alvéolos de mayor volumen es mucho menor que la reducción de la tensión superficial generada por el tensioactivo en los alvéolos de menor radio. Entonces, se verifica exactamente lo que decía el compañero hoy, que era que en el alvéolo 1 debíamos reducir a la mitad de la tensión superficial, ¿sí? Sin modificar, en este ejemplo, la tensión superficial del alvéolo de mayor radio. El máximo valor que puede alcanzar, o de hecho el mínimo valor que puede alcanzar este coeficiente es un medio, en este ejemplo idealizado. Para cualquier volumen mayor, la reducción será proporcionalmente menor. ¿Sí? O sea que esto será 0,75, 0,80, 1, hasta llegar a 1,
cuando el radio sea el del alvéolo de la derecha. Si reducimos aquí a la mitad y aquí no lo afectamos, la diferencia en el radio compensa en la ecuación de Laplace, en la ley de Laplace, a la tensión superficial, y por lo tanto la presión 1 y la presión 2 toman el mismo valor, que es 1T. 1 por T. ¿Sí? Entonces, el surfactante pulmonar es, en primer lugar, un agente de tensioactivo, es sintetizado por el neumocito tipo 2 del epitelio alveolar, tiene una estructura molecular muy organizada, en realidad está compuesta por una enorme cantidad de fosfolípidos, es una mezcla de fosfolípidos bastante complicada, pero uno de los componentes centrales es el dipalmitoil fosfatidilcolina. Este modelo que se mostró acá en este esquema, y esta idealización, es justamente eso, una idealización. Los mecanismos físico-químicos por los cuales ocurre la eliminación de surfactante de la superficie, o la colocación del surfactante en la superficie, los cambios de su efecto tensioactivo dependiente del volumen, son muchísimo más complicados y obviamente trascienden por lejos los objetivos a considerar en este curso. Y de hecho no forman parte de un problema netamente fisiológico, sino que es un problema mucho más de tipo de la fisicoquímica de las interfaces, una cosa así, ¿no? Pero bueno, como idealización, esto es una buena aproximación a la realidad biológica y permite explicar entonces las consecuencias del surfactante. Ustedes conocen o deben haber escuchado en más de una oportunidad un fenómeno patológico que se llama el síndrome de distrés respiratorio agudo, que tiene lugar en los recién nacidos prematuros. Y eso es precisamente porque en los prematuros que no fueron adecuadamente tratados, es decir, que el parto prematuro no fue previsto como parto prematuro, y ocurrió por alguna complicación del embarazo, los pulmones del recién nacido prematuro carecen de la concentración adecuada de surfactante, porque la síntesis del surfactante empieza bien tardíamente en el desarrollo embrionario, en las etapas finales preparto del desarrollo. Entonces, la primera respiración que hace el recién nacido, la primera vez que debe expandir el pulmón, encuentra justamente una interfase aire-líquido carente de surfactante. Fíjense que si yo elimino el surfactante de aquí, no solo tengo el problema del colapso alveolar, tengo el problema de que la tendencia total o global de los alvéolos pulmonares es al colapso. Lo que, dicho de otra manera, significa la distensibilidad del pulmón, la distensibilidad del pulmón, en ausencia de surfactante, es bajísima, es muy baja, porque la tensión superficial adquiere un valor tan elevado que para modificar el volumen en una unidad requiere un cambio de presión transpulmonar muy elevado. O sea que ustedes podrían pensarlo de forma bien, digamos, lineal, en términos de la ley de Laplace. Si todo el pulmón fuera una esfera de interfaz aire-líquido y la tensión superficial tendiera a infinito, en ausencia del surfactante, ¿sí? La modificación del radio, o para alcanzar un radio R dado y evitar el colapso, se requeriría una presión también tendiente a infinito en ese pulmón. Y eso es básicamente la causa de ese síndrome del recién nacido prematuro. Es decir, el pulmón es virtualmente no distensible en virtud de la ausencia del surfactante. Para prevenir esto se hacen tratamientos prenatales que promueven la síntesis, o tratamientos postnatales que implican la administración por vía aérea, por vía intraaérea del surfactante. Se le administra surfactante al recién nacido. Es una complicación bastante seria y de
altísimo riesgo. Aquí, tal como vimos para los ejemplos de fisiología cardiovascular, tenemos un bucle presión-volumen en condiciones normales, condiciones fisiológicas, la inspiración en blanco y la expiración en negro. Y luego se hizo una maniobra experimental. Esto, imagínense que es un pulmón aislado, estamos viendo la presión transpulmonar del pulmón aislado. Fíjense que en esta maniobra experimental consiste en la infiltración salina del pulmón, es decir, en la insuflación del pulmón, pero en vez de hacerlo con aire, hacerlo con suero fisiológico. ¿Qué impacto tiene la sustitución del aire por suero fisiológico? Bueno, evidentemente ese pulmón no va a poder cumplir la función de intercambio hemato-gaseoso. Eso sin duda que no. Porque el volumen de líquido entre la atmósfera y el capilar pulmonar es enorme para que pueda ocurrir difusión de gases a través de él. O sea, esta maniobra claramente no se puede hacer en un individuo si se espera que el individuo sobreviva, porque se elimina la posibilidad de que el individuo ventile o respire. Pero para estudiar las propiedades mecánicas es una maniobra muy valiosa, porque al eliminar el aire y reemplazarlo por líquido, elimina simultáneamente la interfaz aire-líquido. Claro, ahora no hay más superficie de contacto entre la película de agua del alvéolo y el aire. Es todo agua. Es decir, hay neumocito de tipo 1 revistiendo al alvéolo y agua, que llenó el alvéolo, los sacos alveolares, los bronquiolos respiratorios, hasta la tráquea. La tráquea, y queda únicamente como área de interfase la que corresponde a la sección transversal de la tráquea. Si ustedes comparan esa área con la de todo el pulmón, se redujo prácticamente a cero. ¿Sí? Es un área infinitesimal con respecto al área de superficie total de todos los alvéolos que hemos mencionado. ¿Se acuerdan que dijimos que era un área similar a los 70, alrededor de 70 metros cuadrados o más? Entonces, cuando se elimina la interfaz aire-líquido y desaparece, por tanto, la tensión superficial, cambian dos características de la curva. La más notable, cambia o desaparece la histéresis. Ahora, la rama inspiratoria y la rama expiratoria básicamente siguen la misma trayectoria. O sea que la histéresis es un fenómeno dependiente de la existencia de una interfase aire-líquido. La histéresis está en parte determinada no solo por la naturaleza de tipo viscoelástica del pulmón, sino que además por la presencia del parénquima pulmonar, sino que además por la presencia de una interfase aire-líquido en la que se desarrolla una tensión superficial. Y en segundo lugar, la distensibilidad promedio se incrementa. Si ustedes trazan una recta o hacen una especie de, digamos, regresión lineal de estos puntos, de todos los puntos, inspiración y expiración, a una recta, y hallan la pendiente, estarían hallando el valor medio de distensibilidad del pulmón en condiciones fisiológicas, y luego hacen lo mismo en esta otra curva, estarían hallando el valor medio de la pendiente en condiciones post-experimento. Y esta pendiente, pueden verlo por simple inspección, es mucho mayor. Es decir, que la distensibilidad es mucho mayor. Dicho de otra manera, la tendencia al colapso es mucho menor. Ahora, un mismo cambio de presión, por ejemplo, de 0 a 5, genera un cambio de volumen varias veces mayor que el cambio de presión en condiciones fisiológicas. ¿De acuerdo? ¿Se ve claramente esto? Bueno, ¿tienen alguna pregunta de esto? De la clase en general, digo. Nada.